La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe a través de Camino Estéreo 91.6 FM. Como siempre, les recordamos que esta palabra queda alojada allí en nuestro portal en www.caminoestereo.com. También queda en la plataforma de videos YouTube para que usted escuche este programa y lo comparta. Comparta esta palabra con alguien. Compártala en la red. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es un tiempo especial, un tiempo del Señor para nosotros. Un tiempo donde el Señor nos habla. Siempre está hablándonos el Señor. Y es una bendición saber esto, que el Señor nos habla y que siempre piensa en nosotros y que nos anima, nos exhorta, trae una palabra para nuestra vida, para que sigamos adelante. En ocasiones es una palabra de ánimo, de esperanza. En otras ocasiones es una palabra que nos exhorta. Es una palabra donde el Señor nos da instrucciones específicas referente a algún tema en especial. La Biblia dice en Jeremías, hemos estado hablando, ¿no?, algunos aspectos estos días de Jeremías, pero hay un verso bíblico en Jeremías capítulo 6, versículo 16, que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ese es un verso bíblico de Jeremías capítulo 6, donde el Señor está hablando acerca del juicio contra Jerusalén, contra Judá, y les da un consejo, y está ahí, incrustado en esos 30 versos bíblicos de ese capítulo 6 de Jeremías, diciéndoles al pueblo: escuchen algo, deténganse, pregunten por las sendas antiguas, como diciendo el Señor a su pueblo: recuerden el tiempo anterior, recuerden el tiempo pasado, para que ustedes se determinen a caminar conmigo, se determinen a vivir de mi mano. Esa falsa espiritualidad, vamos a hablar un poco acerca de eso. La falsa espiritualidad que se levanta muchas veces en medio de las personas. No podemos aparentar una vida que en realidad no tenemos. No podemos tener una vida de apariencias, bueno, frente a los demás. Quizás las personas pueden engañarse unas a otras, pero nunca vamos a poder engañar a Dios, al Señor que nos ve, que nos observa, que conoce todo de nosotros. Y aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos todos, y es saber si mi arrepentimiento ha sido genuino delante de Dios. El Señor le exhortaba al pueblo y le decía: deténganse ustedes en los caminos, miren hacia las sendas antiguas, anden por ese camino y ustedes van a hallar descanso. Lo que el Señor está diciendo es: examínense. Y el llamado en esta mañana, a través de estos minutos, es a examinarnos, a examinar nuestra vida, a examinarnos en qué aspecto. Puede preguntar usted el día de hoy: pastor, ¿pero en qué aspecto me examino? Vamos a examinarnos para saber si el arrepentimiento que hemos vivido nosotros en este trasegar cristiano, en esta vida cristiana, ha sido un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué hablamos de esto? Esa es una de las preguntas más importantes que toda persona creyente se debe hacer. El arrepentimiento, querido amigo, es uno de los pilares centrales de la vida cristiana o de la fe cristiana.
Cuando usted lee la Biblia, usted encontrará innumerables llamados de parte de Dios al pueblo a arrepentirse. De hecho, lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 6, verso 16 es eso. Que el Señor constantemente le está diciendo al pueblo, bueno, deténganse, miren, arrepiéntanse, pregunten por las sendas antiguas, empiecen a transformar el camino que llevan. Querido amigo, nosotros también debemos continuamente preguntarnos esto para conocer la vida que llevamos. Me refiero a que no podemos caminar como un camaleón. Camaleón es aquel animal, aquella criatura que de acuerdo al lugar donde esté, su piel tiene la capacidad de transformarse al color del lugar donde está. La melanina que contiene la sangre de esa criatura, de ese camaleón, por naturaleza puede adaptarse al lugar donde está. Es impresionante. Nosotros debemos constantemente hablarnos nosotros mismos acerca de arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que se dio una vez cuando usted empezó su vida cristiana y cuando usted tomó una decisión para seguir al Señor, o mejor, cuando el Señor le rescató, sino que nuestra vida como creyentes tiene que ser una vida de continuo arrepentimiento. Y es importante que esto lo sepas y que esto lo entiendas y que tengas muy presente esto en tu vida. La Biblia está llena de llamados de parte de Dios al pueblo a que se arrepienta. En muchas ocasiones, si tú haces un repaso por el Antiguo Testamento, te encontrarás con citas bíblicas como, por ejemplo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se vuelven de sus malos caminos, yo perdonaré su pecado. Es un llamado del Señor al pueblo. También hay citas donde el Señor les hablaba al pueblo y les decía, es necesario que se aparten de sus ídolos y de las abominaciones que tienen en sus vidas. Les predicaba el profeta Ezequiel acerca de esto. Hay una cita también muy conocida en el Evangelio, en el libro de Joel, el profeta Joel, donde se habla de que Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y está hablando en el contexto de ese verso bíblico acerca de el arrepentimiento. De hecho, cuando Juan el Bautista empezó a abrir el camino, la senda para que el Señor Jesucristo empezara su ministerio, Él empieza predicando y las primeras palabras que utiliza predicando fueron: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando nosotros tomamos el Evangelio y analizamos el Evangelio, encontramos que el centro del mensaje del Evangelio es el arrepentimiento. Es el llamado a arrepentirnos de todos nuestros pecados y nuestras ofensas a un Dios que es 3 veces santo, como lo dice la Escritura. Cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, al comienzo de ese ministerio público, lo primero que el Señor Jesús dice es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a lo largo de los evangelios, usted encontrará que la prioridad central del corazón del Señor Jesús era exhortar a la gente al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado, había llegado. No podemos leer la Biblia y no encontrarnos con una muestra fresca de la importancia del arrepentimiento. Cuando tú compartes de la palabra del Señor y del Evangelio, es necesario que hables acerca de arrepentimiento. Cuando tú estás en la senda del Evangelio y ya caminas en el Evangelio y asistes a una iglesia cristiana y has empezado ese caminar con Cristo, es necesario que continuamente te preguntes en tu vida acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es una doctrina central para los creyentes y en el Evangelio.
Siendo esa doctrina tan central, amigo oyente, nosotros como creyentes podemos llegar a tener una mala idea, escucha esto, de lo que es en realidad el verdadero arrepentimiento. Y ahí podríamos decir que hay un entendimiento erróneo de lo que es el arrepentimiento. Mira, una de las maneras en las que se entiende mal lo que es el arrepentimiento es que la gente lo confunde con el remordimiento y con la confesión. Cuidado. Confundimos esto, o la gente confunde esto porque es la superficie de algo que pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Nos damos cuenta que hemos cometido una acción incorrecta. Eso produce tristeza. Eso nos lleva a querer admitir nuestra culpa. Y en ambos casos la acción puede ser similar, pero la razón de la tristeza es totalmente diferente. Y ese es el énfasis. Mira, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla de esa diferencia, habla de la diferencia. En 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, para que lo busques allí en la escritura, lo subrayes en tu Biblia. 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, el Señor, a través del apóstol Pablo en la iglesia, o a la iglesia a Corinto, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Voy a repetirlo nuevamente. Tengo aquí también la Biblia de las Américas. Y en la Biblia de las Américas dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo allí? De esas dos cosas, de arrepentimiento y remordimiento, y hace la diferencia. Cuando hay un arrepentimiento genuino, nos lleva a la voluntad de Dios, y ese arrepentimiento genuino produce en nosotros salvación. Pero cuando no se produce un arrepentimiento genuino, sino que se produce un arrepentimiento que es producido por el mundo y no es genuino, dice el apóstol Pablo: pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza es el remordimiento. Qué bueno que examines ese verso bíblico, porque ha estado ahí y quizás algunos no lo habían entendido. Mira, el apóstol Pablo, después de admitir que ha escrito a los corintios una buena exhortación, porque si te das cuenta, en esos versos subsiguientes a lo que acabamos de leer, Pablo como que reconoce que ha exhortado fuertemente a la iglesia. Pero él celebra la tristeza que produce esa exhortación en sus vidas. Y al mismo tiempo, como que Pablo empieza a dar una clara evidencia de que no todo remordimiento por las fallas producen arrepentimiento. Hay una tristeza por nuestro pecado que produce muerte, se llama remordimiento. Porque el remordimiento te produce tristeza en el momento, pero después se te olvida. Aquí hay que adentrarnos en este tema para saber si de verdad nos hemos arrepentido. El arrepentimiento produce un fruto, hermanos, un fruto evidente en nuestra vida. Pablo continúa gozándose de lo que ve en la vida de los corintios. En el verso 11 de 2 de Corintios 7, el apóstol está diciendo: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Y luego en exclamación dice: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué está diciendo allí Pablo? Está admirado con lo que ha ocurrido. Pablo se está gozando de lo que ha visto en la vida de los corintios. En pocas palabras está diciendo: mira, yo me gozo de que en ustedes se haya producido esa tristeza profunda en sus corazones, esa tristeza piadosa en sus corazones.
esa vindicación en ustedes mismos, esa indignación que ha producido el Espíritu Santo en ustedes allá adentro, ese efecto que ha tenido el arrepentimiento, porque ha producido un celo, porque han entendido ustedes que si no hay arrepentimiento vendrá castigo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando parafraseamos ese versículo, esa porción de la Biblia. Pablo está celebrando de que la tristeza experimentada por los hermanos en Corinto les ha llevado a actuar de una manera radical en contra del pecado que había en ellos. Y había bastante pecado, porque la iglesia en Corinto hubo un momento en que mezcló lo santo con lo profano, porque en esa ciudad había bastante pecado, bastante sacrificio a ídolos. Era una ciudad pecaminosa. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento se produjo en ellos. La tristeza produjo indignación en ellos. El arrepentimiento produjo en ellos un temor. Produjo arrepentimiento. Arrepentimiento genuino, no remordimiento. Ahora, lo sorprendente de todo es que el apóstol Pablo los declara inocentes. Habiendo anteriormente dicho que esa exhortación fue válida, les dice, son inocentes en el asunto. ¿Qué quiere decir eso? Que el arrepentimiento te va a llevar no solo a admitir tu culpa y confesarla, sino que también a odiar tu pecado, de tal manera que quieres sacarlo por completo de tu vida. Ese es el punto, estimado amigo. ¿Te ha hablado el Señor acerca de lo que estás haciendo mal? ¿De lo que has hecho mal en el último tiempo en tu vida? Si te ha hablado el Señor acerca de eso y te ha dolido un poco, pero aún lo consientes, pero aún coqueteas con esto, aún lo permites, aún por las orillas, juegas con esto sabiendo que el Señor ha puesto eso en tu vida y te ha hablado específicamente y no lo has hecho, cuidado. No es arrepentimiento, es remordimiento. Porque el arrepentimiento produce ese anhelo, no solamente de admitir la culpa y de confesarla, sino de odiar eso que te ha producido el pecado y quieres sacarlo inmediatamente de tu vida. La tristeza que el mundo produce, o sea, el remordimiento produce una tristeza por miedo a las consecuencias, por miedo a lo que puede producir ese pecado en tu vida. Pero juegas con esto, como que estás en un trapecio, como que estás en una cuerda floja. La tristeza que produce el arrepentimiento es diferente, porque es un peso, es una tristeza por el pecado, por lo que representa para Dios. Es decir, cuando hay un arrepentimiento genuino, sabes que eso ofendió a Dios y que es una ofensa a su santidad y es un acto de rebelión contra Dios, contra todo lo que ha hecho con tu vida o en tu vida el Señor, que ha tenido tanta misericordia. Y tú dices, es necesario que venga yo a una transformación porque no puedo continuar con esto. La simple tristeza por nuestras acciones, ese remordimiento profundo por nuestras acciones, ese remordimiento que no es arrepentimiento, no constituye eso, no constituye un arrepentimiento genuino, a menos que vaya acompañado por una decisión sincera de olvidarte del pecado, de olvidarte para no hacerlo más, de olvidarte del pecado que se ha estado cometiendo contra el Señor. Una tristeza mundana puede involucrar gran dolor por las acciones cometidas y probablemente temor por el castigo, por la consecuencia, pero no una renuncia genuina por el pecado ni un propósito firme de olvidarse de él en la vida. Ahí está la diferencia. La única manera, estimado amigo, de saber si tu arrepentimiento ha sido genuino o no, es viendo el fruto en tu vida. Y eso subráyalo, márcalo en tu corazón, con letra en negrilla.
La única manera, amigo oyente, de saber si ese arrepentimiento ha sido genuino es teniendo fruto en tu vida. En tu vida. El arrepentimiento no significa que jamás volverás a pecar. No, eso no significa arrepentimiento. De hecho, tú y yo pecamos todos los días. De hecho, estamos en un proceso de santificación. No significa eso. Significa que cada vez que pequemos, nos vamos a doler por nuestro pecado, pero ese dolernos por nuestro pecado nos va a hacer correr a Cristo a reconocer nuestra necesidad de perdón y a aborrecer el pecado tal como lo aborrece el Señor. La buena noticia es que si nosotros nos arrepentimos genuinamente, no nos remordemos, sino que nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Es lo que escribió el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 9. Ese verso bíblico, amigo oyente, es tan significativo, tan profundo. Para mí es muy profundo. Cada vez que en mi caminar con el Señor, yo mismo hago el examen y me examino para saber si ese arrepentimiento en mi vida ha sido genuino, y reconociendo que cada día peco, que cada día desobedezco, pero entendiendo que si vengo en un arrepentimiento genuino, porque no quiero volverlo a hacer y porque batallo con el pecado, esta palabra dice: si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y para limpiarme de mi maldad. Ese es el Señor. Aquí la pregunta es si en mi vida se ha realizado una verdadera transformación y yo he decidido tener una vida nueva en Cristo, alejándome de todo aquello que produce aún pecado en mi vida, que hace daño. Es decir, el creyente no puede vivir engañado. El creyente tiene que vivir una vida genuina en el Señor. Por eso la palabra inicial fue: bueno, deténganse y miren, como diciendo el Señor, examinen su caminar, miren a las sendas antiguas de cómo iniciaron su vida cristiana, tal vez bien, y luego se desviaron. Mira, la vida cristiana es una carrera. Es una carrera. Es como cuando un atleta está en una maratón, 42 kilómetros. Los atletas experimentados afirman, y de acuerdo a su experiencia, dicen: lo más importante en la vida de un atleta que practica una maratón es regularse. Es entender que hay un largo camino y que la única manera de llegar a la meta es regular nuestro recorrido para llegar a cumplir completamente con la maratón. El que no tiene esa regulación comenzará la carrera y saldrá corriendo a prisa, pero llegará un momento en que su oxígeno, su resistencia no aguantarán. Pueden llegar tal vez a la mitad del recorrido, pero luego todo el mundo lo sobrepasará. El creyente en la vida cristiana es así. Es como un atleta que tiene que regular su vida. Y cuando hablo de regular nuestra vida es que constantemente nosotros nos estemos examinando en nuestra propia vida. Tenemos que quitar, con la ayuda del Espíritu Santo, de nuestra vida cualquier tipo de obstinación que se quiera levantar en nosotros. ¿A qué me refiero? Que en medio de ese examinarse muchas personas caen en un engaño. Y entonces
caen en esa obstinación para que las cosas siempre sean como se las imaginan y no como Dios lo dice, o sea, un falso arrepentimiento, diciéndose a sí mismo: bueno, me he arrepentido, pero continúo con una práctica pecaminosa. Cuidado. Bueno, me he arrepentido, pero esto es un proceso para dejar este pecado. Cuidado, eso se llama obstinación. Cuando te imaginas las cosas como tú crees y no como Dios las dice, como tiene que ser, o como la realidad las presenta. Mira, de esa obstinación habló Jeremías cuando dijo: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él. Y cuando anden por él van a hallar descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, dice esa palabra, no andaremos en él. Y luego dice: entonces puse centinelas sobre ustedes que dijeran: escuchen el sonido de la trompeta. Pero ellos dijeron también: no escucharemos. La obstinación, estimado amigo, le da un delicado aroma de intransigencia a la espiritualidad, para que sea una espiritualidad light, es decir, el no arrepentimiento, el arrepentimiento no genuino, luego se levantará con una cara donde quieras mostrar que sí se ha producido un arrepentimiento genuino, y llevarás una vida como camaleónica. Y eso se da producto de que siempre se trata de navegar ignorando lo que Dios dice, lo que Dios afirma, la exhortación. Y entonces la persona se acostumbra a vivir de manera aparente. Pero también el no arrepentimiento, el arrepentimiento no genuino, hace que una vida caiga en religiosidad. Qué importante entender esto. Que nuestra vida no puede caer, no debe caer en esa religiosidad. Hay muchas personas en un ritualismo religioso que es muy colorido, lleno de apariencias. Lleno de apariencias. El Señor Jesús hablaba acerca de esa falsa espiritualidad que tenían los fariseos o los escribas, a tal punto que en algunas ocasiones les llamó sepulcros blanqueados, porque vivían una vida de apariencia. Entonces, la vida religiosa o religiosidad no es vivir un arrepentimiento genuino. Es necesario tener una vida arrepentida continuamente, siempre, delante del Señor, confesando nuestros pecados, examinándonos. Pero también las personas que no tienen un arrepentimiento genuino caen en un corazón endurecido. Por fuera parecerá blando, sensible, pero por dentro tendrán un corazón endurecido. Porque dentro de ese corazón se levantarán, estimado amigo, contradicciones en cuanto al entendimiento de Dios, y esos ingredientes hacen que el corazón, ese corazón endurecido, va a hacer que el corazón sea como una piedra. ¿Cómo reconoces que ese corazón tiene esa naturaleza? Cuando la palabra del Señor no penetra, cuando la escuchas pero no penetra a tu corazón, cuando no se produce algo realmente poderoso en tu vida para cambiar el caminar. Es necesario que nosotros empecemos a examinarnos nosotros mismos, a tener cuidado de lo que vivimos. La verdadera espiritualidad es cuando tú constantemente vienes a la presencia del Señor y pones tu vida a cuentas, y cuando te confrontas con una realidad y con una verdad, cuando te confrontas y cuando el Espíritu Santo está allí ayudándote en tu diario andar, en tu diario caminar, confrontándote también con aquellas cosas que tienen que ser transformadas en tu vida, cuando has sido sellado por el Espíritu Santo. Y no puedes tener una vida cómoda.
Aquel que no se arrepiente genuinamente tendrá una vida cómoda con el pecado. Es decir, tendrá la capacidad de vivir con un pecado en su vida y con un poco de santidad y con algo de corazón endurecido, pero mostrándolo blando y con una falsa religiosidad, falsa espiritualidad, y vivirá así y terminará muy engañado. Ahora, es necesario hacernos unas preguntas que debemos hacernos todos nosotros respecto a ese genuino arrepentimiento que debemos buscar. ¿Qué es lo que está produciendo tristeza en mi corazón? ¿Una vergüenza porque descubrieron mi pecado? ¿Una intención de querer escapar a las consecuencias de mi pecado? ¿O un dolor, escucha esto, o un dolor porque mi pecado es ofensivo a Dios? Ese es el genuino arrepentimiento. El dolor que se produce en mi vida porque he ofendido a Dios, a un Dios tan lleno de misericordia. ¿Has visto algunas evidencias en tu vida, estimado amigo, de que esa tristeza te ha llevado a odiar tu pecado? ¿Te ha llevado ese dolor por tu pecado a tomar medidas radicales para cuidarte lo más posible, de cuidarte de no volver a caer? ¿Has crecido en el anhelo por obedecer a Dios o se ha quedado allí mermado, pequeño? Tal vez has llegado a un punto donde, bueno, me arrepentí de algunas cosas y ya. Y tu nivel espiritual no crece. ¿O has crecido en tu asombro por el amor y la fidelidad de Dios que ha mostrado en la cruz del Calvario como resultado de ese pecado? Ese asombro está continuamente por ver cómo el sacrificio de Cristo en la cruz se dio por tu vida por amor, y eso te confronta. Creo que estas preguntas las debemos hacerlas todo el tiempo, todo el tiempo. La vida del creyente es esa, donde todo el tiempo estemos siendo confrontados con nuestra propia vida y con nuestro propio pecado. Querido amigo, nosotros no podemos llevar una vida doble. No podemos decir, Dios, el Señor me ha transformado, y aún tener aquellos pecados en los que debemos decidir dejarlos y alejarnos y caminar en una vida santificada delante de Dios. ¿Cuál es tu batalla? ¿Con qué batallas tú? ¿Con qué batallas hoy? ¿Con qué batallas últimamente? Estimado amigo, este es el tiempo de venir delante de Él y de confrontarnos y de correr a sus brazos y decir, Señor, yo no quiero batallar con ese pecado. Ese pecado me está haciendo daño, pero ese pecado deshonra mi relación contigo. Ese pecado lo he consentido y no quiero más esto en mi vida. Y que vengas a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que traiga frutos dignos de arrepentimiento. Padre, te damos gracias hoy. Ayúdanos, Señor, a detenernos y ver esas sendas antiguas y preguntar cuál es el camino y caminar por las sendas correctas. Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a arrepentirnos genuinamente. Dile al Señor ahí donde estás, ayúdame a arrepentirme genuinamente. Quita de mi vida el engaño del remordimiento y pon, por favor, arrepentimiento genuino a través del Espíritu Santo.
Ayúdame a arrepentirme genuinamente. Te lo pido hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.